Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa Podcast al Chungo, una conversación al corazón con Pacha Cabascango. Tengo el agrado y tengo el honor y tengo el orgullo también de poder tener aquí junto a mí a Dianita Cusme, que nos visita desde la ciudad de Cayambe. Hemos tenido un trayecto importante de compartir en nuestra vida profesional y luego también en una partecita de nuestra vida personal. Y me encuentro muy contenta de que puedas estar aquí con nosotros, acompañándonos, y gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias, mi Pachita. Estoy muy contenta, muy feliz de que se abran estos espacios para nosotras las mujeres y poder compartir nuestra experiencia, nuestras vivencias, que finalmente de esto los amigos quienes nos miren podrán sacar un poquito más de estas vivencias. Muy bien, muchas gracias. Dianita, bueno, esta conversación trata de poder comentar, ¿no? Yo creo que todas las mujeres, todas las compañeras, todos los compañeros también tenemos una historia detrás de nosotros a este punto de la vida. Y estamos desarrollando distintas actividades con la finalidad de poder sobrellevar, sobrevivir, juntado con pasiones, juntado con habilidades, y te conozco en distintas facetas, Dianita. Pero antes de entrar en detalle, quisiera un poco preguntarte, o sea, el apellido Cusme en Cayambe no es común, considero que no es de Cayambe. ¿De dónde viene este apellido? ¿De dónde originariamente son? Bueno, te diré, mi Pachita, el apellido, o más bien yo como Diana, como Dianita, ¿no? Sí, exacto. Les digo así de broma a mis amigos que me preguntan, a mis amigas, que soy tipo un encebollado de cuy. Un encebollado de cuy. Sí, ¿ya? mi papi es manaba, tengo sangre manaba, Lindo. y mi mamita es cayambeña. Entonces este rico cruce entre los dos ha hecho este mestizaje en mí y estoy muy contenta, muy orgullosa de llevar las raíces cayambis huancavilcas. Cayambis huancavilcas, Sí. qué lindo, sí, en la parte de Manabí, en todo el territorio de Manabí. Hay una parte importante que manejan el tema de los huancavilcas, están ahí reconocidos también como pueblos y nacionalidades, y ahí también radica bastante el pueblo montubio, ahora reconocido también en la Constitución. ¿Naciste en Cayambe? Sí, nací en el año de 1987, tengo 36 años, cayambeña, amo a mi cantón, amo donde vivo, realmente no lo cambiaría por ninguna otra ciudad. Dianita, lindo, o sea, nacido también en este territorio milenario, en la latitud 000. Así En la es. latitud 0 tenemos ese privilegio de estar en esta parte del centro del mundo, en el Ecuador, llamado nuestro pequeño país Ecuador. Dianita, bueno, nosotros de niñas, ¿no es cierto?, hemos pasado como distintas etapas de la vida también, y quisiera, no sé si es que tienes un recuerdo bonito, un recuerdo que todo el tiempo esté así como resonando dentro de la cabeza cuando somos ya de adultos. ¿Qué cosas tan bonitas te recuerda hoy en la actualidad cuando fuiste niña? El esperar a mi padre llegar del trabajo. Indudablemente es un recuerdo que me gusta mucho. Bueno, digo, como niños tener esa ilusión cuando de pronto en las Navidades, en las empresas florícolas, mi papi era supervisor en una empresa florícola, les daban muchos regalos para sus hijos, ¿no? Entonces, en el Zixal, en donde vive mi papá, era una calle empedrada de tierra, no había muchas casas en ese entonces, y yo salía a la puerta y le veía a mi papá cargado el regalo para mi hermano, para mi otro hermano, y las muñecas para mí. Entonces, incluso ese olorcito a caucho me recuerda tanto a mi niñez, porque ahora entiendo que como cuando una se es niña, pues lo que espera son los regalos, ¿no? Entonces le veía a mi papi cargado con los regalos y todo eso. Entonces es un grato recuerdo que tengo de mi niñez. Mi papi manejaba una moto y la dejaba fuera de la casa. Entonces, cuando hacían los bordillos, quedaban una altura aproximada, bueno, una altura considerable, en la que yo, siendo niña, alcanzaba a poner un pie en la moto, entre la moto y el bordillo. en este bordillo.
y me iba hasta abajo, hasta la zona que ahora es la urbanización Víctor Ajá. Cartagena. ¿Cuántos años tenías más o menos ahí? Alrededor de unos 7 años. Ajá, pero no 7 pisabas, años. no pisabas piso. Apenitas, apenitas. Apenitas. Entonces ¿A ponía qué la atrevías? moto en neutro y Ujú. me desaparecía y me bajaba así. No sé cómo lo hacía, pero mi papi salía y decía, ¡ay, la moto y mi hija! Y yo estaba ya pues muy abajo y iba y subía otra vez la moto Ah, y esas experiencias. Después a veces digo no poder estar con mamá y con ujú, papá juntos en ujú, nuestra niñez, ujú. sí marca, ¿no? Esta necesidad energética. Sin embargo, pasé con mis hermanos mayores. Mi hermano mayor era muy bandido. ¿Cuántos son Estando, dentro de la familia? somos 4 hermanos, Somos cuatro. ¿Y dos tú, mujeres, dos qué, hermanos. Yo qué soy la tercera, eres la tercera de tercera los hermana. cuatro ya? Entonces mi ñaño nos hacía tener miedo, era muy pícaro, ¿no? Entonces sin mamá y sin papá y recién viviendo ahí en una casa, en un barrio donde no había vecinos, vecinas, nosotros atemorizados y él riéndose de las barbaridades que Ajá. nos hacía. Entonces son cosas bonitas, ¿no? A pesar que el momento yo creo que sí, sí sentíamos como miedo y todo eso, pero recordando es decir, qué lindo que pude vivir con ellos, mi Ujú. niñez. Tu niñez. Dianita, ¿has enamorado de adolescente? Claro que sí. Cuéntenos un poquito de esa Los experiencia. con quien yo me ilusioné desde muy chica todavía continúa conmigo. Ah, sí, Sí, continúa con es el eso. padre de mis hijos, Wow, vea sí. nomás, vea nomás. Entonces, él es mayor para mí, con 10 años de edad. Lo conocí, era muy amigo de mis primos y era prohibido en la familia estar primos con amigas, Ujú, con las primas con los amigos de mis primos. Era prohibidísimo. Entonces estuvimos mucho tiempo a escondidas. Bueno, él me subía a ver al colegio, me ayudaba mucho en el área de matemáticas y yo le ujú. ayudaba a él a hacer inglés en la universidad. Entonces venía los días viernes y así pasamos bastante tiempo. Ajá. ¿Cuántos? ¿Qué tiempo hasta hoy en la actualidad? Ay, con decirte que mi hijo ya es todo un hombre universitario, ya va por los 18 años y a mi esposo lo conocí unos eh, 3 años más. Bueno, desde que yo tenía alrededor de 15 añitos. Ujú, 15 años, hasta Sí. calculen cuántos años llevan juntos de este amor infinito. Esta parte de la etapa de comunicadora social, bueno, dices que en el colegio ya has tenido esta parte, ¿no es cierto? ¿Qué aprendizajes te ha dejado esta área tan bonita que es el tema de la comunicación? A ver, en el colegio yo no sabía, mi Pachita, por qué auxiliatura más o menos dirigir. Ujú, Entonces fue mi mami quien me dijo, ¿por qué no haces comunicación? ujú, Y yo, no, no, ¿por qué? ¿Para qué? Y ella fue a hablar en el colegio con una licenciada, mi licen Mónica, ujú, y dijo que, no sé, algo veía en mí para que pueda hacerle a la comunicación. ujú. Y creo que sin ver otra alternativa, dije, bueno, y ya. Ajá. Entonces, mis Pero no primeras, estabas tan convencida que no estaba digamos. convencida en la Ajá, comunicación, pero era total algo que, bueno, puede ser que me guste. ajá, Así que ingreso, igual mi mami fue a darme hablando en Radio Intipacha en ese ajá. entonces, que tenía otra estructura. Y fue ahí donde empecé a hacer mis prácticas, me tocaba el área de los comunicados sin poder hablar, Ajá, con los nervios. ajá, Entonces tuve y conocí mucho lo que es la comunicación comunitaria. ajá, Una lindo, lindo, comunicación lindo. hermosa, hermosa, Ajá, hermosa. Y después ya empecé con el tema del manejo de los equipos, tenía yo mis horas de prácticas los días domingos, en el colegio, acababa el colegio 4:30, 5 de la tarde, bajaba a la radio al área de comunicados, a la casa a hacer deberes y así era todos los días. ujú, Y me apasionó mucho porque después recuerdo que una vez Radio Intipacha estaba realizando su sesión solemne y yo ujú, fui a dejar una placa de agradecimiento. ajá, En esa en ese entonces les veía a unos chicos que estaban con una cámara grabando, pero no tenía yo
en mi imaginario siquiera que en Cayambe había televisión por cable. Así. Entonces, estos chicos se me acercan y me dicen, ¿sabes qué? Te vimos entregar, no sé si quieres trabajar en un medio de comunicación, en el Canal 9. Y yo, wow, digo, ¿en serio? Sí hay un canal en Cayambe. Ha existido televisión en Cayambe. Y ese canal ya había estado de mucho tiempo. Entonces yo hablé con mi papi me dijo, mija, yo quiero que estudies, quisiera que estudie y que no trabaje. Pero bueno, fueron cambiando los panoramas, el tema económico también a veces limitante. Y empecé a trabajar ahí en Canal 9 sin experiencia. No había edición de videos como ahora lo hay. O sea, era una entrevista de casi 20 minutos. Se iban los 20 minutos en la entrevista y yo solamente daba la bienvenida y dejaba que el entrevistador hable y hable. Y era así como calladita, sin tener esa posibilidad de desarrollarme profesionalmente porque no tenía estudios. Entonces, con el tiempo fue que aprendí a desenvolverme. La comunicación empírica en Cayambe antes era de todos, ¿no? De todos los medios. Era creo la única mujer con Jimenita Carvajal, ella en Radio Semillas, me parece que se llamaba en ese entonces. Y de ahí poco a poco me fui soltando, fui saliendo a grabar un poco más. Ya después del tiempo fui a trabajar en Canal 3, en Luz de América, con mis compañeros también comunitarios, excelente equipo, personal de primera. Entonces, con ellos aprendimos a editar, entonces ya sacábamos un producto más elaborado, ¿no? Que no se iban los 20 minutos. Sí, entonces ahí estaba como de directora, revisando un poco el contenido, revisando un poco las piezas gráficas y las entrevistas ya las llevaba más fluidas. Ah, lindo. O sea, cuando uno se hace comunicación, yo he pasado también por esa etapa, se va buscando, ¿no es cierto?, historia, se va buscando anteriormente en unos formatos un poco más formales, digamos así. Ahora tenemos estos espacios como el podcast, como el que estamos realizando el día de hoy con Dianita. Un reportaje que te haya llamado la atención, que te haya llenado el corazón, que a veces dice, ¿no es cierto?, capaz de una vida en una ciudad de una manera, pero estando ahí a veces en el mismo territorio hay otras vidas, ¿no es cierto? Y capaz la comunicación comunitaria te llevó a reconocerte otras experiencias. Sí, bueno, hay muchas experiencias, pero como decía el profesor Rubén Darío Buitrón, busca la entrelínea que te lleve a ese fin. Y yo sin entender el por qué, pero después entendí, o sea, qué hay detrás de la comunicación, qué hay detrás de las historias no contadas, porque antes la gente no se abría mucho. Era muy complicado el poder indagar y hacer periodismo de investigación. No se lo hacía antes, periodismo de investigación, era muy complicado. Sin embargo, con el pasar de los tiempos, poco a poco, por ejemplo, me encantaba a mí llegar en el tema del fortalecimiento de emprendimientos, que también es comunicación, no periodismo, pero sí así comunicación. Con las compañeras de Santo Domingo número 1, el ver cómo las mujeres madrugan, cómo las mujeres en el día a día, dejando al hijo, al marido de cocinar a los animales, están en sus huertos. Esas experiencias a mí me encantaban porque decía, wow, esas mujeres que no están visibilizadas, esas mujeres que están detrás de las cortinas son las que más aportan en esta sociedad. Y después, bueno, experiencias que sí me hicieron topar piso mucho. El tema de los niños, recordaré a mi Pachita cuando usted estuvo en la UEPD, los niños que se quedaron huérfanos en el sector de Cariacu, el movernos para poder construirles unas mediagüitas, conseguirles calzado, conseguirles listas de útiles. Ahí estaba en tu etapa de comunicadora, ¿no? Ahí estaba en comunicadora, sí. Bueno, sí, recuerdo. Y bueno, se logró a partir de la comunicación. La ciudadanía cayambeña respondió muy bien, muy favorablemente y nos hizo donación de todo. No sé de dónde sacamos, pero al menos no nos faltó el cemento, los ladrillos para construir. La comunidad bien empoderada por este proceso que realizaron ustedes de ese sentir de responsabilidad, ¿no? Comunitario, en la construcción. Y bueno, yo siempre agradecida con quienes nos veían y nos apoyaban en estas causas nobles. Después hubo tal vez una serie de circunstancias negativas que sí
sí me llegaron a ser más madura en el tema de comunicación, cuando en San Pablito de Agualongo, en Tabacundo, quemaron vivo a un sospechoso, a una persona. Lincharon. Y yo ahí ya pasaba más con el tema de voluntariado también en el cuerpo de bomberos. Y siempre ellos eran quienes me daban grabando las escenas fuertes, porque yo no lo toleraba, yo no podía, o sea, no tenía corazón para ir y grabar las desgracias en los accidentes, por ejemplo, ¿no? El sensacionalismo nunca ha sido parte de mi vida, pero creo que fue un tema muy polémico que me tocó vivirlo para aprender algo. Sí. Y desde ahí digo, las cosas pasan para algo. Entonces este señor estaba quemado y muy vivo. Sí, y se quejaba fuerte. Y era detrás del tanque de los bomberos, escondida. Tenía tanto miedo porque la ciudadanía, la gente quería seguir linchándole, ¿no? Entonces, a pesar de todo lo sí, y llegaron los del GIR, los del GOE. Eran unos policías, ¿no? Así bien tucos, bien agarrados. Entonces yo me escondo detrás de ellos y empiezan a llegar las piedras. ¿De la gente? Sí, estaba la gente enardecida. Entonces este policía con sus escudos, ¿no? Se puso delante de mí y yo era así, ¡ay, sáquenme de aquí! Entonces él me llevó y me puso a buen recaudo. Cuando ahí mi coronel en ese entonces dice, mija, no sea cobarde, déjele, usted puede. Yo así, no, ya no quiero, mami. Me van a compartir, perdóname, Dianita, justo me van a compartir. Mira, ve qué coincidencia, mira este vasito, qué coincidencia, el que te tocó. Es esa la visión. Esa la visión, qué coincidencia. Este es un arte. Son unas gráficas de un poemario y te cuento que lo vamos a tener por acá. Muchas gracias. Estamos aquí con Dianita conversando temas profundos, una conversación al corazón, y tenemos a Dianita en su etapa de mujer, ¿no es cierto? Tenemos a la Dianita en la etapa de comunicadora y tenemos a una Dianita en la etapa de motociclista. Entremos a ese detalle. Claro, cuando yo te conocí en esta parte y de repente en alguna ocasión yo te vi con tu atuendo, ¿no es cierto? Con tu atuendo así, con casco, con trajes, ¿no es cierto? Que es debido, y ahí me compartiste de que tu pasión, tu gusto era el motociclismo, y eso es como complicado para mi entendimiento, porque en mi medio no estamos muy involucrados con eso, o sea, aún más siendo mujer. Es una manera de vivir. Considero de que, bueno, después de una plática con una amiga, me hizo entender que yo le humanicé a mi moto, porque con ella en el camino vamos compartiendo, vamos pensando tantas y tantas cosas. Dicen, solamente el casco es quien sabe nuestros pensamientos, lo que pensamos de bien, también lo que pensamos de mal, como todo ser humano. Entonces, claro, yo empecé manejando una pasola. Y yo así embarazada y con mi pipita, ya trabajaba en Canal 3. ¿Embarazada de tu primera hijita? De mi segunda. De tu segunda hijita. Sí, bueno, mi hijito tan chiquitito le llevaba en la parte de adelante de mi moto, de mi pasola. Y ya con mi nena, en cambio, embarazada. Sí, hasta el último día que fui ya para que me internaran y me hicieran la cesárea, porque era cesárea, fui en mi moto, en mi motoneta. Después ya cambié por una de cilindrada de 125. Decía, tengo que cambiar, me gusta, pero siempre eres el miedo de la familia. Claro. No, que el ataúd, que la pistola de una vez. Sí. Y yo les entiendo, ¿no? Pero digo, tengo que hacer algo más que me apasione y que me guste. Y claro, después tuve mucho apego por mi moto de 125 y decía, ¿cómo le puedo vender? Porque no le podía vender, pero yo quería algo más y algo más y algo más y no podía. Entonces mis amigas, tenemos un grupo de mujeres motociclistas, las Warmy Bikers. Lindo. Entonces ellas decían, eso es imposible, no vas a poder vender tu moto mientras no te la compres a la otra y después le vendas. Entonces eso hice. Fui y simpaticé con una moto y ahora es parte de mi vida. Amo intensamente el estar en ella, el recorrer, el ir sola, hasta que Diosito también nos dice, ya tranquilízate, ¿no? Y ahí fue también una faceta
dolorosa en mi vida porque tuve un accidente hace poco. Sí, yo vi. Y estoy en recuperación. Pero y estos días he vuelto a salir porque dije, no te voy a dejar miedo conmigo. Pero sí me da miedo. Eso es un retazo que se pone, imagínese, después de un accidente fuerte. Sí, un accidente fuerte, vi en las fotografías que estabas recuperándote. Y de paso también con tu propio sistema de curación, vi también acompañada de la familia, y eso es una sabiduría súper importante. ¿A dónde has viajado en tu moto con este grupo de compañeras? ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuál es la experiencia más chévere, más linda que has tenido montada en tu moto? A ver, el primero que fue como así más largo el viaje fue hacia Ipiales cuando hicimos el cambio o el paso de un tótem que venían de mujeres motociclistas en todo el mundo. Entonces van de frontera a frontera entregando un tótem, sí, tallado en madera y que se pasa, por ejemplo, Ecuador coge a mi compañera Michelle prepara a las mujeres motociclistas ecuatorianas, las que se quieran unir en el camino, llegar a la frontera y entregarle a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Entonces este año ya mismo es esta edición y quiero estar preparada porque sí quiero ir. Entonces a mí me gusta mucho recorrer el tema de hacia la zona norte del país. Es más tranquila, me da como esa posibilidad de ir sola. Y es lindo, es muy bonito estos viajes, estas locuras que voy. Yo sé que en casa se quedan con miedo y les pido perdón. Sí, me imagino. Sí, pero por ejemplo cuando yo estuve en este accidente, digo, nunca pensemos con la cabeza llena de recuerdos y de sentimientos y de emociones, porque mi primer pensamiento fue vender la moto. Y se me iban las lágrimas. Entonces yo tengo mi hija, mi Mile, y me dice, mami, ¿cómo va a vender la moto si la moto es su sueño, si la moto le hace ser libre? Y las dos llorando. Entonces mi moto no estaba en la casa, estaba donde el mecánico. Pero cuando ya le trajeron a mi casa sentí que mi alma volvía a vibrar, aunque ahí con muletas sin poder montar mi moto, pero ella estaba ahí, entonces me llenaba de esa energía y cambié hasta yo sentí más relajada, estaba mi moto ahí sin montarle, pero es mi compañera, entonces cosas muy bonitas. Después mi hija cuando me vio recientemente volver a montar en la moto, los ojitos de ella con tanto miedo, pero nunca me decía no mami, me decía usted puede mamita, con cuidado, más despacio, con cuidado. Entonces esas cositas son las que me han llenado y me han hecho decir no voy a dejar, más bien al contrario, creo que más prudencia y más amor y menos miedo. Y mucha resistencia también, y eso es la sabiduría de Dianita en su motocicleta, ¿no es cierto? Y multifacética también con todos con todas las acciones que nos hemos emprendido. Dianita en su faceta de política. Ay, ese es otro cuento también en la política. Otro cuento chino, y que también viajó a la muralla china, y eso vamos a hablar más adelante un poquito. Dianita estuvo de candidata para concejal de nuestra querida Cantón Cayambe. ¿Qué experiencias le deja este otro mundo, ¿no? Porque cada espacio es un mundo distinto. La política me encanta, pero la politiquería es ese resentimiento que aún a veces lo vivo, ¿no? Es una faceta muy ingrata porque nos hace ver como los malos, como las malas, cuando no lo es así. Entonces, yo trabajaba en un medio de comunicación cuando afuera de él estaban algunos partidos políticos para que les acompañara la contienda electoral. Sin embargo, yo me resistía. No y no. Hasta cuando, bueno, fue una X persona y me enamoró. Me enroló, sí, con esta filosofía de este partido político. Cuando conocí esta filosofía, o sea, me enamoré enseguidita. Y dije, los principios me gustan, todo lo que es el tema por lo que se va a luchar, o sea, me gusta. Y acepté. Acepté esta contienda electoral, tuve muy buena votación, muchísimas gracias. Sin embargo, el tema del Consejo Nacional Electoral, que no estuve
tan empapada en ese entonces le hizo entrar a un concejal que tenía menos votos, ¿no? Entonces, el sistema sí, me quedé tranquila porque hubo una persona que me dijo, mija, Dios le pone donde tiene que estar. No se preocupe, si no alcanzó la concejalía, por algo será. Dios le pone donde tiene que estar. Correcto. Entonces aprendí mucho, conocí muchísimo del territorio. Quizás salí de esa ceguera que tenemos en el vivir bien, en el yo tengo mi casa, yo tengo agua, yo tengo la Panamericana, la carretera cerquitita, tengo luz, ¿sí? Salí de esta esfera en donde vi la realidad de las demás personas. La pobreza extrema. Entonces, ¿quién era yo para procurar, a través de la política pública, planes y proyectos, mejorar su calidad de vida sustancialmente? Fue bonito el aprendizaje que me dejó. Qué lindo, qué bestia este proceso gigante que nos enrumbamos, ¿no? Que nos hace hacer nosotras y que nos hace hacer también, tenemos nuestra propia identidad y ese gozo de disfrutar de lo que hacemos. Y Dianita descubre cuándo el poder en sus manos. Cuando estaba recostada en mi cama. Y dije, Dios, llegaba del trabajo así agotada de lo mismo. Me decía, Dios, algo más tengo que hacer, así cerrando los ojos y en mí. Dios, algo más tengo que hacer, no por mí, sino por los demás, porque ya tenía trabajo, que es lo que más nos costaba, ¿no? Entonces llegan a resonar cuestiones en mi red social, el tema de la terapia alternativa. En ese entonces yo también ya empecé a estudiar para auxiliar en fisioterapia. Me cambiaron de áreas por varias circunstancias y llego al área de rehabilitación física ahí mismo en la unidad de protección de derechos. Y es cuando igual me enamoré de este proceso del poder compartir con las personas que están en una situación de salud afectados. Y que como otras personas, a veces decía solo un gesto, cómo podemos sanar a la persona. Con una mirada, un abrazo, la persona que quizás vive un tema violento, vive sus dolores diarios, se acomodan, ¿no? Y era así, todo eso me pasaba todos los días. Entonces ahí estaba Mauricio Lara, a quien también le enviamos un saludo muy especial al otro lado del mundo, del país. y él me enseñó eso, me dijo, Diani, piense que ese paciente es su mamá y cómo le gustaría que a ella le trate. Y de esta convergencia de fuera de lo común, de lo que no debo hacer. Entonces cuando yo voy y aprendí a atender a los pacientes y ya con esta dulzura. O sea, decían, no hay apego a los pacientes. Digo, no. ¿Por qué no? Porque cuando dentro de lo correcto yo puedo sanar con este tema emocional. Entonces ellos me decían, bueno, ya empecé a resonar esto de la terapia alternativa y me entré a un cursito, decía yo, este cursito quiero seguir para mejorar el tema terapéutico. Y encuentro a unos maestros excepcionales. Entonces dije, gracias Dios por ponerme en donde yo quería. Gracias por abrirme la puertita, la que tanto te estaba rogando, tanto te estaba pidiendo. Entonces empiezo a la terapia alternativa. Después entré a un tema de masajes terapéuticos. En los masajes terapéuticos, enamorada de lo que se puede hacer energéticamente, cómo sanar con las manos. Cuando nosotros sanamos lo emocional, estamos sanando lo físico, que a veces nos cuesta decir o aceptar, ¿no? Porque es preferible tomarse un paracetamol o un ibuprofeno y ya, pasó. Pero ¿y después qué pasa con mi hígado, con mi riñón, con mi vesícula? ¿Qué pasa con mi cuerpo? Entonces, mientras no saque esa emoción reprimida, yo sé que el paracetamol me va a hacer bien un ratito, pero después vuelve a lo mismo. Así es, capaz con más fuerza. Y ahí tienes el Ali Yananti. Sí, Ali Yananti, cuando trabajé en la unidad de protección de derechos,
trabajamos con usted, mi Pachita. Fuimos compañeras en el trabajo. Sí, era mi máxima. Así me conocían. Era la máxima. Entonces, dentro de la administración del compa Guillermo Churuchumbi empiezan a desarrollar un modelo intercultural, Eguahuacunapa, Quintico y Yachay, que también sería esa cosa, sabía decir yo, pero entre las entrevistas que estaban en los medios de comunicación ya algo sabía, ¿no? Pero cuando entro al tema de comunicación, igual en la unidad, empiezo a sentir y me enamoré de ese proceso de integración que decía, a ver, le decía a Marito Bustos, le decía, Marito, dime tú algo que me centre, porque es un abanico de conocimientos y de sabidurías. Dime tú algo donde deba centrarme para comprender. Y me dice, verás, cuando tú bien sientes, bien dices, bien haces y bien piensas, te formas como un ser comunitario. Ahí estaba la clave. No había más. Entonces, el buen sentir, el buen pensar, el buen hacer y el buen decir forman estas 4 sabidurías importantes de la cosmovisión andina. Y dije, qué impresionante, y empecé a leer los libros, empecé a leer las investigaciones que ustedes habían desarrollado y alzado con los compañeros de la Universidad Central, con nuestras educadoras hermosas, por supuesto, y empecé a leer y dije, wow, no sé, algo quiero que se llame el buen sentir. Entonces, desde Lali Yananti, el buen sentir, y así le puse a mi centro de terapia alternativa. Sí, así es, que lindo. Me parece una reivindicación bien importante porque va también de la mano con esa experiencia y ese reconocimiento, ¿no? Con ese reconocimiento que muchas veces está ahí, capaz que no está muy bien revalorizado, y salen estos principios necesarios para poder sobrevivir y sostener a muchas otras personas más. ¿Dónde te encuentran, Dianita? En el Ali Yanantin. ¿Dónde está ubicado? Si es que alguien quiere hacer una sanación interna, quiere hacer una sanación física, ¿dónde te pueden conseguir? Bueno, mi centro, te cuento, Pachita, que empecé haciendo el tema de mis terapias en la sala de mi casa. A ti mismo. Me compré una camilla que pasé por ahí, no sé, y estaba de remate. Le traje en Quito desde el bus, o sea, fue una odisea, pero empecé a atender en la sala de mi casa. Entonces, para poder obtener la licencia del Ministerio de Salud Pública, nos pedían las prácticas, hacer horas prácticas. Y empecé a hacer en la sala de mi casa a unos amigos. Y estos amigos se pasaban la voz, y claro, ya era incómodo para mi familia tenerles en la sala. Así que decidí en el patio construirme mi pequeño centro de terapia alternativa. Estoy en Cayambe, a sus órdenes. Estoy en el barrio de San Nicolás, en la calle Uruguay y pasaje peatonal. Como referencia son las canchas de Acrópolis. Ahí estamos gustosos de atenderles para los procesos de sanación. ¿De qué horario a qué horario le pueden encontrar a Dianita en el Ali Yanantin? Bueno, ahora estamos atendiendo bajo cita, si desean, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Lindo. ¿Qué nos puedes dejar como último mensaje, Dianita, en tus etapas, ¿no es cierto? Si es que alguien quiere integrarse, digamos, no sé, alguna compañera joven, adolescente, subirse a la moto, también como Dianita quiere experimentar, qué quiere, a dónde tiene que localizar, qué tiene que hacer. Bueno, acá ya nos has dejado una recomendación en relación al centro. ¿Qué recomendaciones, qué mensajes pudieras dejarnos finalmente? Finalmente, a todas las mujeres. Nunca dependamos de otras personas. Vivir con expectativas es lo que nos daña. Si ustedes quieren ir en la moto, no tengan miedo. Al inicio sí va a haber este recelo, pero ya después que cojan confianza van a ser almas libres. Así que no tengan miedo, sigan adelante con sus sueños, consigan sus sueños. Cuando pidan al universo con esta intención del que ya lo tengo, el universo responde. Pero si yo pido desde la ingratitud, desde la pena, desde el estar con una emoción negativa, solamente vamos a tener miserias y miserias, y esto es comprobado. Es comprobado. Entonces, sí, vivan, no sobrevivan, por favor, aprendamos a vivir, que de eso va a dejar a las siguientes generaciones. Si ustedes están aquí, están conscientes, pueden ser esas personas que rompan los lazos familiares que hacen daño y nuestras generaciones sanen. Así que gracias, mi Pachita, gracias por esta linda invitación. A mí me encanta hablar y hablar y hablar. Nos encanta. Y muchas gracias. Podemos quedarnos todo el día, pero
Producción nos dice que tenemos que cortar, así es, nos vamos a ir. Espero tenerte en una segunda oportunidad con más experiencias en el trayecto de la vida y quiero agradecerte por esta conversación al corazón con mi persona. Qué grato volver a encontrar. Gracias, mi Pachita, encantada de la vida.